Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este viernes 2 de junio, segundo día del mes, seguimos orando la Escritura, escuchando la palabra, caminando en la presencia de Jesús, y hoy lo hacemos a través de la lectura del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículos del 11 al 26. Vamos a escuchar atentamente. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén. En el templo lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre, vio de lejos una higuera con hojas, y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes en cambio la han convertido en una cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: mira, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. En verdad les digo que si uno dice a este monte: quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que creen que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que se lo han concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes las culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu presencia. Infunde tu fuego, quita el hielo que hay en nuestros corazones. Danos luz, sabiduría, tus dones, Señor, de piedad, de temor, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de entendimiento, sobre todo de estas sagradas escrituras, revelación tuya, para que esta palabra que hoy tenemos se pueda convertir en vida de encuentro contigo y santidad cotidiana. Amén. ¿Qué dice el texto de hoy? Entonces ustedes y yo nos volvemos a mirar. Capítulo 11 de Marcos, versículos 11 al 26. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde ha llegado? Ayer nos lo mostraban en Jericó. ¿Dónde llega hoy? Y dónde llega, hacia dónde se dirige. Después, al otro día, va a un lugar importante en esta ciudad. Pero antes se encuentra una planta. ¿Qué pasa con esa planta? ¿Cómo reacciona Jesús con esa planta? ¿Qué le dice? Después vuelven a la ciudad, en el lugar importante. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa con los sumos sacerdotes? Vuelve al otro día y pasan y miran la planta, que algo le dijo Jesús. ¿Qué pasa con esa planta? ¿Qué le dice Pedro al Señor a raíz de esto? Y Jesús les deja una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? Que tiene que ver como con dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son esas cosas? Que más que cosas son, pues, es la vida de nosotros los creyentes. Miremos los elementos, todos los detalles, los diálogos, cómo está construido el texto, los lugares, toda la narración nos sirve como para que nos metamos adentro de la misma
y pasemos de lo que dice objetivamente a lo que la palabra nos dice a nosotros. Después de varias lecturas, después de reconstruirla con la memoria, pues la bajamos de la mente al corazón y pasamos a la meditación. Nos encontramos ya en Jerusalén. Ayer estaba en Jericó, había curado a Bartimeo. Y entrando en Jerusalén, después de la aclamación, aquí Marcos nos está mostrando como la llegada de Jesús a esa semana de la Pascua, donde después del Domingo de Ramos ha entrado al templo a hacer enseñanzas. Y nos muestra que después de que la gente lo aclamó, se puso a observar todo. Entra Jesús y mira. Pero la mirada de Jesús no es solo ver con los ojos, sino es como la mirada de Dios que entra en lo profundo del corazón y lee la íntima intención del alma de todos los que hay allí. Y observa. Y están en Pascua y están en celebración. Al día siguiente ya habían salido de Betania, la casa de los amigos de Jesús, en Betania, y se encuentran con una higuera, con hojas. No era tiempo de frutos, dice ahí el texto. Pero Jesús hace algo muy particular. Le dijo, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Bueno, los apóstoles quedarían pensando, tan raro, pues, porque Jesús le dio como por decirle eso a esa planta. Y siguieron. Al segundo momento fuerte de esta palabra de hoy es entrar al templo, y nos muestra Marcos en el contexto de cómo lo que Juan nos muestra al principio, cómo Jesús llega y tumba las mesas de los cambistas y de los que habían vuelto el templo en un comercio, menos en un lugar de adoración al Dios del cielo. Y Jesús entonces muestra aquí todo este celo por la casa. Les recuerda la palabra como la casa será casa de oración para todos los pueblos y cómo la han convertido en una cueva de ladrones. Y cómo los sumos sacerdotes entonces se enteraban que Jesús estaba allí, pero no podían actuar porque la gente escuchaba a Jesús. Acuérdense que solo pudieron actuar a través de Judas y fue por la noche, etcétera. Ya lo hemos vivido en Pascua. Pero aquí nos muestra el contexto de Jesús en el templo, mostrando cómo el templo era un lugar sagrado y allí había un montón, no solo porque el comercio sea malo en sí mismo, no, es que hacían trampas, se aprovechaban de los pobres. A los más importantes sí les vendían los mejores corderos, a los otros les vendían malos corderos, les cobraban más, y había todo se volvió una mercancía y un lugar de intereses humanos, el lugar del encuentro con Dios. Este es como el segundo momento como muestra hoy la palabra. Y esto sigue avanzando hasta un momento donde vuelven a pasar por la higuera al otro día. Y es muy llamativo. Pongámonos a pensar en algo. Jesús hizo muchos milagros. Imagínense, resucitó a Lázaro después de 4 días. Resucitó al hijo de la viuda Naín. Resucitó a la hija de Jairo. Curó paralíticos, a ciegos, a sordos. Y este milagro y esta cosa que pasó con esta planta fue muy llamativo para ellos. El mismo Pedro como que quedó como, mira maestro, la planta que maldijiste se ha secado. Y eso es algo simbólico, tiene una enseñanza de fondo, y esa higuera representa a ese Israel muy lleno de hojas como esta, es decir, mucha pompa, mucha ritualidad, mucha religiosidad, pero poca santidad y pocos frutos. Y es un signo para el pueblo de Israel, pero es un signo para nosotros hoy y para todos los que en algún momento nos acercamos a Dios con muchas hojas, es decir, mucha ritualidad externa, que nos vean, aparecer como buenos, pero santidad, frutos en Dios, habría que mirar. Es un llamado de atención, siempre este ejemplo, eso tocó el corazón de Pedro y de los apóstoles impresionantemente. Vieron ese árbol con vida el día anterior y al otro día le tocaban las hojas y así se volvían ceniza. Reducidas cenizas. Eso nos coloca a pensar en este momento como esa simbología, Jesús hablando con palabras claras,
para después dejar una enseñanza que tiene que ver, yo le decía dos cosas muy importantes, tiene que ver con la oración y la fe. Y la fe y la oración, que se complementan, porque Jesús le mostró a Pedro, Jesús lo dijo de palabra, que nunca jamás nadie coma de ti. Entonces, aparte de esta simbología que acabamos de profundizar, es como una enseñanza, bueno, si ustedes tienen fe radical en Dios y le dice a este monte quítate, y no duda y sino que cree, sucederá lo que dicen y lo obtendrá, porque todo lo que pidan en oración, entonces se pasa de la fe a la oración, crean que ya se los han concedido y lo obtendrán. ¿Cuánta fe y cómo está nuestra fe delante de Dios? ¿Qué le pedimos a Dios? Recuerda que estos días meditamos que el tesoro y lo más importante es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayudará a pedir con fe lo que verdaderamente necesitamos. Primero, el don de su presencia, el don de los dones. Y ya todo lo que vamos pidiendo tiene que ver en orden a la salvación y en orden a lo que mejor nos puede salvar, que es encontrarnos con Dios todos los días y vivir en su presencia. Que Él nos dé como esta capacidad. Y estoy seguro que si ustedes y yo vamos meditando este texto en nuestro corazón, vamos teniendo fuerza de hacer una oración todos los días de una intimidad más bella con Dios, donde sí somos hijos y le clamamos a un papá, necesitamos muchas cosas, pero Él, antes de que le pidamos sabe que necesitamos, pero sí que le pidamos esta fuerza de poder ser santos, de poder caminar en su presencia, de poder creer antes de que ocurra lo que se pide, de que Dios dará lo mejor a los hijos que ama. No lo creemos así. Jesús nos da hoy toda una enseñanza de la fe y la oración, y lo que se obtiene en la oración por una fe fuerte, clara y sólida. Entonces, pero pone una condición. Esta oración y esta fe tienen que ir acompañadas del perdón, pero cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan cuentas con nosotros para que su Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas, que es parte del Padre nuestro. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Esa es la condición también para que la oración llena de fe se pueda dar frutos en nosotros. Hoy miremos toda esta profundidad, toda esta gracia de Jesús, toda esta fuerza de oración y de fe que nos invita este simple hecho de una higuera que se secó ante la palabra de Dios. Que ustedes y yo podamos mirar que nuestra fe no se vuelva un comercio en el sentido de acercarnos a Dios por intereses solo muy humanos. Jesús purificó el templo, es decir, en ese momento mostró que era un lugar sagrado. Y después, que nuestra vida no esté llena solo de hojas muy pomposas y exterioridades, sino que sea una fe bonita que nace del corazón, que tiene una íntima intención de adorar y seguir a Dios con toda la fuerza y con toda la gracia y caminar en su presencia. Hoy pudiéramos profundizar también toda este hecho grande del templo y de la higuera. Ustedes y yo somos templos. ¿Qué tendría que venir a quitar, volcar y mover Jesús ahí como en nuestro corazón para que sea un templo digno? Y si somos como ese tipo de higuera, ¿cómo presentar más que hojas, frutos? ¿Qué frutos tendríamos que presentar delante de Dios? Que hoy miremos toda esta fuerza de la palabra y entre en nuestro corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que viene a iluminarnos la vida y el camino de fe. Enséñanos a orar con fe, primero pidiendo el don del Espíritu, para obtener de ti lo que conviene a nuestra salvación y a esta plenitud de gracia de hijos salvados y redimidos por ti. Danos la capacidad de ser no higueras secas ni estériles, sino árboles frondosos, no solo de hojas, sino de frutos de santidad y justicia en tu presencia. Enséñanos a que como el templo, con este celo que has venido a enseñar que es un lugar sagrado, comprendamos que nuestra vida ya, con el Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones en el bautismo, con esta
ríos de agua viva que han brotado de tu costado abierto, pues nosotros contemplemos que somos templos sagrados y nuestra vida te pertenece totalmente y por ello debemos vivir en santidad delante de ti. Y te pedimos que podamos dar fruto, Señor, que podamos estar renovados en tu presencia, que podamos verdaderamente seguirte y amarte, porque tú lo observas todo, y observas nuestros corazones. Que hoy puedas observar que nuestros corazones tienen, a pesar de nuestro pecado y nuestra imperfección, el anhelo de seguirte y de poder dar frutos en tu nombre. Amén. Enséñanos a orar con fe y a obtener lo que pedimos porque conviene para nuestra santidad. Amén. La acción de hoy. Miremos nuestro corazón, cómo está nuestro templo. Miremos qué tipo de frutos estamos dando. O miremos si Jesús nos tiene que hablar fuerte, porque llega un momento en que se nos ha dado tanto y nos falta responder más a tanto amor. O seguramente Él podrá estar feliz también porque con la palabra y la Eucaristía y los sacramentos, cada uno podrá decir, Señor, por tu gracia he podido dar este y este y este fruto. Y cómo oramos, le pedimos que nos enseñe a crecer en la fe. Cómo orar, qué pedir, cómo pedir el don del Espíritu todos los días. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.